Hola, hola, apasionados del universo de las telenovelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque hoy nos adentraremos en un laberinto de emociones, intrigas y conexiones inesperadas que nos dejarán con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si como yo son de los que no se pierden ni un solo episodio de sus series turcas predilectas, han llegado al lugar indicado. En esta ocasión, exploraremos cómo los dramas de la vida real a menudo se entrelazan con nuestras ficciones televisivas favoritas, creando un fascinante juego de espejos donde los apoyos entre actores y las relaciones secretas resultan tan cautivadores como los guiones mismos. No solo eso, sino que también analizaremos cómo la vida personal de nuestros ídolos influye en la percepción que tenemos de sus personajes, generando una experiencia aún más inmersiva. Así que prepárense para desentrañar algunos secretos y dramas detrás de cámaras que los dejarán boquiabiertos. Y si son nuevos en este rincón de chismorreo turco, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones semanales. Comencemos esta aventura. Iniciemos nuestro viaje por el apasionante mundo de las series turcas con una producción que sin duda alguna ha generado un torbellino de comentarios y emociones, Senkalkapm, conocida en Latinoamérica como Llamas a mi puerta. Esta serie, enmarcada dentro del género de la comedia romántica, nos demuestra que incluso las historias más ligeras pueden albergar una buena dosis de drama y momentos conmovedores. Los protagonistas, como ya saben, son la deslumbrante Hande Erçel, quien da vida a la soñadora florista Eda YLDZ, y el carismático Kerem Bürsin, que encarna al aparentemente arrogante pero encantador empresario Serkan Bolat. La trama nos sumerge en un acuerdo peculiar entre Eda y Serkan, donde ella se ve obligada a fingir ser su prometida para recuperar su beca de estudios. Sin embargo, como es habitual en este tipo de narrativas, el amor comienza a florecer de manera inesperada entre ellos. La química entre Hande y Kerem era palpable en cada escena, y la audiencia quedó absolutamente prendada por su romance en la pantalla. Pero aquí es donde la trama se vuelve más jugosa. Mientras que en la serie todo transcurría en un ambiente de comedia romántica, la realidad, como siempre, nos depara giros sorprendentes. La razón por la que esta serie encaja a la perfección en nuestro tema de hoy es la conexión que trascendió la pantalla entre Hande y Kerem. Lo que muchos no saben es que durante el rodaje de la serie, la madre de Kerem enfrentó una delicada operación. Y es aquí donde entra en escena el apoyo secreto de Hande. A pesar de que ambos mantenían una postura muy reservada con respecto a su relación fuera de los sets de grabación, se filtró la información de que Hande fue un pilar fundamental para Kerem durante este momento tan difícil. Se dice que estuvo a su lado brindándole consuelo y fortaleza, lejos de las cámaras y el escrutinio público. Este tipo de gestos demuestran que la conexión entre los actores va más allá de los sets de grabación, y que la empatía y el afecto pueden surgir en los contextos más inesperados. Además, esto nos invita a ver su actuación en la serie con una nueva perspectiva, sabiendo que su relación era mucho más compleja de lo que se mostraba públicamente. Es como si la vida real se colara en la ficción, añadiéndole una capa extra de profundidad y emoción. Esta conexión secreta, este apoyo silencioso, le da un matiz diferente a la historia de Eda y Serkan, ¿verdad? Y es que en ocasiones, la vida imita al arte y viceversa, dejando una huella imborrable en la forma en que percibimos tanto a los personajes como a los actores que los interpretan. La sutileza con la que Hande apoyó a Kerem durante ese momento difícil revela una faceta de su personalidad que muchos desconocían, humanizando aún más su figura y generando una mayor empatía por parte del público. Ahora pasemos a otra joya del drama turco que ha conquistado el corazón de muchos, Kuzgun, una serie que nos arrastra a un torbellino de venganza, amor y secretos familiares. Esta serie, protagonizada por los talentosos Bararduk y Burcu Biricik, nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia, buscando vengar la muerte de su padre. En su camino se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, quien ahora es su rival. Kuzgun es una serie intensa, repleta de giros inesperados y actuaciones de alto calibre. La química entre Bar y Burcu es simplemente electrizante. Pero, ¿qué la hace relevante para nuestro tema de hoy? En esta ocasión, el drama se centra en la complejidad de los personajes y cómo sus pasados los atormentan en el presente, lo que de alguna manera, refleja la complejidad de las relaciones en la vida real. Si bien no hubo escándalos de romances detrás de cámaras como en el caso de Senkalkapm, el drama que se vivía dentro de la historia, esa intensidad emocional, hacía que la química entre los actores fuera aún más creíble.
La serie nos habla del peso de las decisiones, las consecuencias de las acciones pasadas y de cómo el amor puede surgir incluso en los contextos más oscuros y dolorosos. Kuzgun es un testimonio de cómo el drama, incluso en sus manifestaciones más intensas y tortuosas, puede tener un atractivo irresistible. La serie exploraba temas como la venganza, la lealtad y el amor prohibido, temas que son recurrentes en muchas telenovelas turcas y que conectan con los conflictos emocionales del día a día. La forma en que Bar y Burcu encarnaron a sus personajes, con toda su carga emocional y sus contradicciones internas, es un ejemplo de cómo una buena actuación puede elevar una historia a un nivel superior, generando una conexión profunda con el público. Es hora de hablar de un verdadero clásico que, a pesar del paso del tiempo, sigue generando debates y pasiones entre los fans de las series turcas, Aşk Memnu, conocida en Latinoamérica como Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por la magnífica Beren Saat y el carismático Kaan Tatlıtuğ, narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre rico y mayor para escapar de su familia, pero termina sucumbiendo a una atracción irresistible por su joven sobrino. Esta historia, cargada de pasión, infidelidades y traiciones, es un retrato sin concesiones de la condición humana y de cómo los deseos y las ambiciones pueden llevarnos por caminos oscuros. El drama de Aşk Memnu es tan intenso que ha trascendido generaciones y sigue siendo una de las series turcas más emblemáticas. Y si bien la conexión entre los protagonistas es puramente ficticia, el drama y la intensidad de la historia nos hacen reflexionar sobre las complejidades del amor y el deseo en la vida real. En este caso, lo interesante es cómo los actores lograron sumergirse en sus personajes, llevando a la pantalla una historia tan compleja y controversial. La química entre Beren y Kaan fue tal que creímos cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos. La intensidad de las emociones ficticias se sentía tan real que traspasaba la pantalla. Esta serie nos demuestra cómo la ficción puede, a veces, ser un reflejo de las pasiones y los conflictos que vivimos en la vida real. Aunque no haya habido un drama personal como en Sen Kalkapm, la intensidad de los personajes y la historia hicieron que la serie sea un verdadero éxito, y por lo tanto, muy relevante para nuestro tema de cómo las conexiones y el drama de las series turcas pueden reflejar la realidad. Aşk Memnu es un testimonio del poder de las historias bien contadas para conectar con el público a un nivel emocional profundo, trascendiendo las barreras culturales y geográficas. La serie es un recordatorio de que, incluso en la ficción, podemos encontrar verdades universales sobre la naturaleza humana. Continuando con nuestra lista de series turcas que exploran conexiones profundas y dramáticas, no podemos dejar de mencionar Ezel, un thriller de venganza que nos dejó sin aliento. Esta serie, protagonizada por el talentoso Kenan İmirzalıoğlu y la bella Cansu Dere, cuenta la historia de Ömer, un hombre que es traicionado por sus amigos y su amada, y dado por muerto. Tras años en prisión, regresa con una nueva identidad para vengarse de aquellos que le hicieron daño. Ezel es una serie cargada de suspense, misterio y giros inesperados, con una trama tan adictiva que es imposible dejar de ver. La química entre Kenan y Cansu es innegable y sus personajes, tan complejos y atormentados, nos mantienen enganchados a la pantalla. Esta serie es un excelente ejemplo de cómo las conexiones, aunque basadas en la traición, pueden generar un drama intenso y cautivador. Ezel no se centra tanto en el drama amoroso detrás de cámaras, sino en el drama que se construye dentro de la historia, que es tan potente que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de las personas para el bien y el mal. La serie explora la venganza, el amor, la amistad y la traición, temas universales que resuenan con el público de todo el mundo. La actuación de los actores y la manera en que interpretaron las complejas emociones de sus personajes hicieron que Ezel sea una de las series turcas más exitosas y queridas de todos los tiempos. Aunque no hubo un romance público, la intensidad y complejidad de sus personajes nos demuestran que la ficción a veces puede ser tan impactante como la realidad. Ezel es una muestra de cómo una historia bien construida, con personajes multidimensionales y actuaciones de alta calidad, puede generar un impacto duradero en el público, convirtiéndose en un referente en el género del thriller de venganza. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Çukur, una serie que nos lleva a las calles de un barrio peligroso donde la familia es la ley. Çukur narra la historia de una familia mafiosa que controla un barrio de Estambul y cómo deben enfrentarse a las amenazas externas e internas que ponen en peligro su poder y su supervivencia. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolkakostendil, es una mezcla de acción, drama y emoción, con personajes tan complejos y carismáticos que es imposible no encariñarse con ellos.
El drama aquí se centra en los lazos familiares y la lealtad, y cómo estas conexiones pueden ser tanto una fortaleza como una debilidad. La química entre los actores es palpable y la manera en que interpretan las tensiones y los conflictos de sus personajes es simplemente magistral. Si bien no hubo escándalos amorosos entre los actores, la conexión que transmitieron en la pantalla era tan real, que muchos espectadores creían que sus personajes eran reales. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, la lucha por el poder, y cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a aquellos que amamos. Es una serie que nos muestra cómo el amor y la lealtad pueden coexistir con la violencia y la traición, y cómo las conexiones familiares pueden ser tanto una fuente de consuelo como de conflicto. Kukur es una serie que demuestra cómo el drama en la pantalla puede reflejar las complejas dinámicas de la vida real, exponiendo las luces y sombras de las relaciones humanas y dejando al espectador con una profunda reflexión sobre la naturaleza de la familia. Y bien, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por el universo de las series turcas y sus conexiones secretas. Hemos presenciado cómo el drama de la vida real, a menudo, se entrelaza con la ficción, y cómo la química y el apoyo entre los actores pueden elevar una serie a nuevas alturas de cautivación. Desde el silencioso respaldo de Hande Kerem hasta los intrincados dramas de Kuzgun, Aşk Memnu, Ezel y Kukur, hemos explorado cómo las conexiones, ya sean ficticias o reales, son fundamentales para el éxito de estas producciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Y ahora los invito a que me compartan en la sección de comentarios cuál de estas series es su favorita y qué otros secretos de las producciones turcas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. No olviden darle un merecido like a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Gracias por su compañía y nos vemos en la próxima aventura turca.